Bueno, buenos días. Se invita a los señores académicos, al ingeniero José Germán Pacheco Tocone y a los presentes a apagar sus micrófonos y videos. Se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, martes 23 de noviembre de 2021, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del ingeniero José Germán Pacheco Tocone como miembro honorario. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Reyes. Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Lectura del orden del día. Primer punto. Apertura e instalación del acto. Académico presidente Eduardo Burón. Segundo punto. Lectura del orden del día. Académica secretaria Griselda Ferrara. Tercer punto. Presentación del candidato José Germán Pacheco Tocone. Académico Eduardo Burón. Cuarto punto. Investidura como académico del ingeniero José Germán Pacheco Tocone. Juramentación y entrega del diploma y medalla como académico honorario por el académico presidente Eduardo Burón. Punto 5. Palabras del miembro honorario ingeniero José Germán Pacheco Tocone. Sexto punto. Palabras de bienvenida al nuevo académico por el académico vicepresidente Marianela de la Fuente. Punto 7. Participación y cumplimiento del orden del día. Académico secretario Griselda Ferrara. Punto 8. Clausura por el académico presidente Eduardo Burón. Discurso de presentación del candidato ingeniero José Germán Pacheco Tocone por el académico Eduardo Burón. Distinguidos miembros de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, respetados representantes de otras academias nacionales, dignas autoridades universitarias, destacados comisionados de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y en particular de las comisiones de Historia de la Ingeniería y de Agricultura, respetables profesores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, en particular profesor Juan Fernando Marrero, coautor de esta presentación, respetados miembros de la familia Pacheco que concurren a este acto, señoras y señores. Agradezco a la Junta de Individuos de Número de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat el haberme concedido el honor de presentar al ingeniero José Germán Pacheco Tocone en este acto solemne y exponer ante la congregación académica de nuestra corporación los méritos que distinguen al ingeniero Pacheco Tocone. José Germán Pacheco Tocone nació en Caracas un 20 de marzo de 1945, un año de sucesos trascendentales para el mundo porque marcaba el fin de la Segunda Guerra Mundial y en nuestro país fue el año el cual la llamada Revolución de octubre daba al traste con el gobierno del general Isaías Medina Angarita, con lo cual se truncaron por los eventos que se sucederían con singular secuencia las esperanzas de una democracia estable y fuerte que se atrasó hasta bien entrado el siglo XX, cuando en 1958 ocurrió el derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de ese año. Mérida ha sido siempre la tierra de sus afectos, pero no fue la de su nacimiento. El destino, o tal vez mejor decir la providencia, impidieron que Germán Pacheco, sin el José, como lo llaman por tradición en su casa y los amigos más cercanos, y como acostumbra a afirmar sus artículos, trabajos de investigación y libros, naciera en la natal tierra andina de sus progenitores. Su padre, José Domingo Pacheco Velandia, decidió dejar Mérida hacia 1944 para dirigir a Caracas, un viaje que duraba 3 días en aquella época
con sus pernoctas, acompañado de Yolanda Troconi y de su hermana mayor Josefina. La mundial del 29 aún perturbaba la economía y mucho más la economía rural de la que vivía el país y sus regiones. Pero en la decisión del padre de emigrar a Caracas, privó su deseo de terminar sus estudios de ciencias políticas en la capital. Al año siguiente nació José Germán. En la bucólica ciudad de Caracas, que apenas aceleraba su despegue hacia la modernidad gracias a la economía petrolera, creció el joven José Germán. Una consulta personal nos da cuenta que las primeras letras y la aritmética básica fueron enseñadas por su madre, quien era normalista, aunque solo ejerció con sus hijos, debido a que la estructura patriarcal de la familia no hizo posible el ejercicio de su profesión. Por su parte, su padre completó sus estudios universitarios, graduándose de doctor en ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. Estudió primaria en el Colegio Fray Luis de León en Caracas, de la Orden de los Agustinos Recoletos, en el Colegio La Salle de Valencia, ciudad donde el padre fue juez superior, y en La Salle de la Colina de Caracas. La secundaria fue estudiada en La Salle de Panamá, donde el padre se desempeñó como diplomático, completando el bachillerato en Caracas en el Colegio La Salle, culminando los 2 últimos años del bachillerato en el Liceo Carlos Sublet, pues su padre creía en la conveniencia de que los hijos varones estudiaran con mujeres antes de ingresar a la universidad. José Germán Pacheco estudió ingeniería agronómica en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en Maracay y se graduó en 1969. Ese mismo año obtuvo el título de especialista en planificación integral en el Centro de Investigaciones Aplicadas a la Reforma Agraria, CIARA. Alcanzó el grado de Magíster Scientiarum en Desarrollo Rural en 1982, también en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Ya definida su vocación hacia la historia, obtuvo el título de Magíster en Historia Económica en 1995 en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en esa misma universidad alcanzó el grado de doctor en Historia Económica en el año 2001 con una disertación doctoral reconocida con el mérito de cum laude. Profundamente consustanciado con su alma mater, dedicó su esfuerzo como magíster en historia a investigar y relatar en un texto publicado en 1998 la historia de la Facultad de Agronomía, obra coeditada por la Facultad de Agronomía y la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, la cual se constituye en un texto fundamental para conocer los orígenes y la evolución de las primeras instituciones de educación superior en ciencias agrícolas. Previamente había escrito Semblanzas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en 1990, marcando desde entonces una línea de investigación histórica y biográfica que despunta ya en tiempos más recientes con Rostros de la Ausencia, escrita en 2020 como un homenaje a los pioneros y constructores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, y también en 2020 Pioneros de las Ciencias Agrícolas y de la Agricultura Venezolana, 1810-1980, encarnando utopías. Estas dos últimas obras, coeditadas entre la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela y la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, quien a partir de hoy cuenta entre sus miembros honorarios a su autor. La última de ellas fue reconocida con mención honorífica por el jurado del premio Juan Manuel Cajigal en su edición 2020, que concede la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat anualmente. Cuando Germán Pacheco se gradúa de ingeniero agrónomo en 1969, ya la sede de la Facultad de Agronomía de la UCB se había trasladado desde su asiento primigenio en la Hacienda Sosa del Valle a su campus actual de Maracay.
fue el producto de la evolución académica de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, establecida por disposición del presidente general Eleazar López Contreras, quien firmó el decreto de su creación el 13 de octubre de 1937. Llegar hasta esta fecha no fue una tarea sencilla, a pesar de los antecedentes e intentos hechos antes de la independencia y posteriores a esta, para consolidar los estudios formales de nivel superior en ciencias agrícolas que Pacheco retrata en otra de sus obras referenciales, a saber, Agricultura, Modernización y Ciencias Agrícolas en Venezuela, de la Ilustración Borbónica a los Ilustrados del Gomesismo, 1770-1935, escrita en 2007 bajo el sello editorial del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, CDCH, de la Universidad Central de Venezuela. Es cierto lo cierto es que nuestro país llega al siglo XX y se adentra en él sin una institución formal de altos estudios agrícolas, a pesar de la inclusión de los estudios y titulación en ingeniería agronómica incluidos en la Escuela Nacional de Ingeniería, creada por decreto número 128 del presidente Joaquín Crespo, fechado en Caracas el 12 de enero de 1895, y que hace ver que ya en la Universidad Central de Venezuela se impartían estudios de ingeniería agronómica a tenor de lo establecido en el artículo 22 del mismo decreto, que a la letra dice: serán transferidos a este instituto las clases de los 4 últimos años del curso de Ciencias Filosóficas y las del curso de Agronomía que se leen actualmente en la Universidad Central de Venezuela, las cuales continuarán siendo desempeñadas por los actuales profesores. Hubo de esperarse hasta 1937 y recurrir a la experticia de países vecinos para establecer nuevamente un centro de estudios formales en agricultura. Fue en ese año cuando el presidente Eleazar López Contreras dictó el decreto de creación de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia. Vale la pena señalar el empeño de Alberto Adriani, permanente referencia al hablar de la agricultura en Venezuela, y en la obra de Pacheco cuando desarrolla este tema. En este sentido, citamos de su obra Historia de la Facultad de Agronomía lo siguiente: no es de dudar el papel que debió jugar en ello Alberto Adriani, del cual como ministro de Agricultura hemos encontrado una variada correspondencia que denota su preocupación por impulsar la agricultura bajo principios técnicos. Este proyecto se afianza y sigue su curso hasta llegar a niveles universitarios. En el capítulo 3 de la citada obra, que lleva por título Del Valle a Maracay, los tiempos azarosos del traslado 1946-1951, Germán nos da cuenta de cómo fue la mudanza y el tránsito hacia la consolidación de la escuela superior a facultad universitaria. Citamos: los años que median entre 1946 y 51 serán de particular importancia para nuestra institución, no solo por la abundancia de sucesos acaecidos durante los mismos, sino por las implicaciones que revestirán algunos de ellos para nuestra comunidad, como sería la elevación al rango de facultad, la adscripción definitiva a la UCB y el traslado a la hoy sede de nuestro centro universitario en Maracay, Estado Aragua, más como ello ocurre como parte de un proceso vinculado a las transformaciones que vienen sucediéndose en la escuela por efecto de su crecimiento. No hay duda de que la presión demográfica debido al crecimiento de la ciudad capital y los cambios en el uso de la tierra fueron factores determinantes para el traslado a Maracay. Tal como lo señala el autor en el ya citado texto, apareció una renta diferencial de origen urbano
y la tierra se le asignó una función económica y social. La hacienda Sosa pasó a ser la sede de la Escuela Militar de Venezuela y sus alrededores fueron totalmente destinados a urbanizaciones para la clase media y los sectores obreros. Es importante hacer un alto en el recorrido evolutivo, principalmente académico, de Germán para resaltar su actividad profesional en ingeniería y en sus áreas afines, antes de su ingreso a la universidad ya como docente. Así fue ingeniero de mantenimiento vial del Ministerio de Obras Públicas, antiguo MOP, en la zona de Aragua durante los años que corren entre 1976 y 1972. Disculpen. Posteriormente fue jefe del proyecto Tamanaco en Valle de la Pascua entre 1972 y 1976. Igualmente ejerció como ingeniero asignado a las comisiones especiales de planificación de la Delegación Agraria del Guárico en el Instituto Agrario Nacional entre 1972 y 1973. Jefe de la Oficina Regional de Valle de la Pascua del Instituto Agrario Nacional de 1973 a 1976 y perito avalador del Instituto Agrario Nacional entre 1977 y 1978. Y posiblemente nos atrevemos a especular que su libro, escrito en 2003, tras la serranía, lluvias torrenciales, las iras de la serranía, lluvias torrenciales, avenidas y deslaves en la cordillera de la costa, Venezuela, un enfoque histórico, publicado por Editorial Trópicos a propósito del deslave de Vargas ocurrido en 1999, sea una conjugación de su paso por el ejercicio práctico y técnico de la ingeniería y su experticia como investigador de la historia en esta rama del saber humano. Ingresó a la facultad como profesor en 1976, adscrito a la Cátedra de Economía Agrícola, y desde esa fecha inició una larga labor como docente e investigador del Departamento e Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía en la Universidad Central de Venezuela. En el pregrado dictó los cursos de Economía Agrícola 1 y Procesos Agrícolas y Medio Social. En el posgrado de Desarrollo Rural de la facultad fue profesor de los seminarios de Investigación Socioeconómica 1 y 2 y de Desarrollo Histórico de la Agricultura Venezolana. Coordinador y profesor del Seminario Historia Económica de la Agricultura Venezolana y coordinador y profesor de los seminarios de Metodología de la Investigación. Su labor docente incluyó, fuera del ámbito de la facultad, el dictado de los cursos de organizaciones agrarias y cooperativismo rural y de administración rural de la Escuela Práctica de Agricultura La Providencia del Ministerio de Agricultura y Cría en Gonzalito, Estado Aragua, durante los años 1900. Disculpe. Durante los años 1970-1974. También ocupó cargos administrativos dentro de la universidad necesarios para la gestión docente y de la investigación, pero al que le huyen muchos miembros docentes por la inversión de tiempo y compromiso que exigen. En este sentido, José Germán Pacheco no fue esquivo y se desempeñó como jefe de la Cátedra de Economía Agrícola 1 a lo largo de 13 años, en 3 oportunidades que van desde 1982 hasta 2005. Fue jefe de la Cátedra de Política y Planificación Agrícola en 1998, coordinador del posgrado en Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía entre 1988 y 1900 y jefe 1990 y jefe de la Biblioteca y Servicios de Documentación del Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales entre 2000 y 2003. Su larga trayectoria en el ámbito académico suma la tutoría de numerosas tesis de grado y de posgrado, estas a nivel de maestría y doctorado,
destacando la tutoría de la tesis doctoral de quien hoy ocupa el cargo de decano de la facultad, el doctor Leonardo Tallardad, que lleva por título Orígenes y consolidación de la educación formal agropecuaria en Venezuela, siglo XX, el caso de la Facultad de Agronomía de la UCB, y que se enmarcó en lo que ha sido una constante línea de investigación de Germán Pacheco Troconis, como lo es la historia de la enseñanza superior en las ciencias sociales, en las ciencias de la agricultura. En investigación añade a su hoja académica más de 26 artículos científicos como autor principal publicado en revistas, boletines o publicaciones periódicas arbitradas. Además, es coautor de otras tantas, así como autor principal o coautor de numerosos artículos en órganos divulgativos. Ha participado en numerosos eventos científicos, congresos, actividades de extensión universitaria propios de una dedicación laboral exclusiva a la producción, fomento y difusión del conocimiento de las ciencias agrícolas, economía agrícola e historia de la agricultura y su ciencia. Casi 30 años de docencia e investigación en la universidad se enriquecen ascendiendo al escalafón de profesor titular en 2005, el de mayor rango dentro de la carrera docente a la que puede aspirar y llegar un profesor. Actualmente está jubilado de los compromisos que le eran propios a su responsabilidad y dedicación laboral en la universidad, pero no está retirado ni apartado de lo que es una profunda vocación por el estudio y la investigación. Prueba de esta afirmación son las 3 obras escritas mencionadas anteriormente. 2 de ellas ya fueron citadas: Rostros de la ausencia y Pioneros de la agricultura y de las ciencias agrícolas, en las que Germán rinde homenaje a los constructores de las ciencias agrícolas de nuestro país, a los hombres y mujeres paradigmáticos del quehacer académico y del conocimiento agrícola. El tercero, recientemente terminado desde la ciudad de Bogotá, donde actualmente reside, lleva por título Los fogones de mi casa, remembranzas de un mundo perdido. Este texto, como bien nos aclara su autor en sus páginas iniciales, no es un reclamo, no es un recetario de cocina. En sus propias palabras, en él se recogen algunas de las preparaciones que tenían lugar en nuestro hogar, acompañadas de retazos de evocaciones y remembranzas de los días azules de nuestra vida, en este mundo perdido que se llevó la noria del tiempo. En ese texto, bellamente escrito y dedicado a su madre Yolanda, Germán hace un reconocimiento, como él bien expresa, a las mujeres de su familia que despertaron su amor por la cocina y la buena comida. Es un reconocer en el tiempo que hace el autor, teniendo como centro la mesa, como testimonio de la historia familiar alrededor de su madre, coartada que le permite sentar su historia, la propia, la de sus ancestros de una recia estirpe andina merideña. Rafael Cartay, quien prologa el libro, al referirse al autor y a su obra, escribe: él, enredado en las cosas memorables de su querida Facultad de Agronomía de la UCB, de cuya historia se ha convertido en un experto. Prologar, dijo bien, prologar, me pide que haga un discurso para explicar su obra al lector. ¿Acaso puede uno explicar el misterio escondido en un libro que uno ha abierto y no ha cerrado sino 4 horas después? Un libro que nos transporta a la ciudad serrana, donde hemos sido ambos tan felices, aunque por razones diferentes. Sus razones se ocultan tras la puerta de una vieja casa señorial de celosías y pollo, donde Germán aprendió a tutearse con una gama de olores y sabores y con prácticas culinarias, prácticas en las que su madre actuaba como una delicada y amorosa sacerdotisa, mientras el padre presidía la mesa e imponía las normas.
las mías, simples y ciudadanas, forjadas a golpes de peregrinaje, buscando sabores inéditos que me reconcilien con la vida, porque mi infancia estaba en otra parte e impresa en otros sabores distintos a los merideños. He disfrutado mucho leyendo el libro de Germán. Me recordó cuando yo escribía libros como el suyo, hechos sin prisas, dejando que hable libremente el corazón. Confieso que sentí, leyéndola, que me ha alejado mucho de mis bordes, dejando un poco de ser lo mucho que antes fui, envidioso de la frescura y del saber que respiran sus páginas. Bellas páginas, escritas seguramente en el tránsito hacia una inexplicable melancolía que solo él puede expresar de esa manera, tan afectuosa por su gente y su tiempo. Ciertamente, Por los fogones no es una obra científica ni técnica, así lo señala el propio autor en su currículum vitae. Fue escrita desde el corazón de sus vivencias familiares y cargadas de muchos recuerdos. Es su obra más reciente y esperamos que no sea la última. Sintetiza el carácter metódico que caracteriza el estudio del autor, su profundo reflexionar, el arqueo permanente de las fuentes históricas, que también son características personales y necesarias de quienes merecen ser parte de la academia. Hemos repasado la obra de un ingeniero integral, como lo muestra su currículum. Transitó desde las rudas labores del mantenimiento vial a las tareas de implantación de un nuevo proyecto de desarrollo agrícola bajo riego. Tarea que personalmente conozco porque fue mi primera asignación a trabajo de campo en el Ministerio de Obras Públicas. Dirigir cuadrillas topográficas, atender los reclamos de los ingenieros constructores, verificar los planos de diseño con los proyectistas, asesorar a los ingenieros y arquitectos encargados de la verificación y entrega de los centros poblados y sus nuevas viviendas, apoyar a las demostradoras del hogar campesino que se esmeraban en lograr los cambios de hábitat de las familias que recibían vivienda y que dejaban atrás sus costumbres tradicionales de cocina, de disposición discreta, de dormitorio. Los que los vivimos, veíamos cómo se estaba construyendo de verdad una nueva Venezuela. No se quedó allí la labor de campo del ingeniero Pacheco Troconi, sino que tuvo que enfrentar la tarea de administrador agrario, cargo de intensa presión anímica, pues las demandas por tierra suelen ser muchas y casi siempre los demandantes no están enterados de los engorrosos procesos burocráticos que ello implica y el tiempo que tarda en hacerse realidad la asignación. Su tránsito como avalador de tierras y propiedades agrarias determinó un conocimiento particular del equipamiento necesario para determinadas labores y del real valor de la tierra según para lo que pueda ser usada. Un completo y duro entrenamiento para hacer de sus futuras cátedras universitarias un laboratorio de enseñanzas teóricas matizadas de experiencias vividas y no recogidas en los libros de texto ni en exigentes revistas académicas. Quizá allí encontramos un germen de su pasión por la historia. Constatar realidades descritas en crónicas, informes parroquiales, juicios pueblerinos, la vida con sus luces y sus sombras, el testimonio de las vivencias en sus fuentes para reconstruirlas en un ordenado relato histórico. Esa es la trayectoria del ingeniero Pacheco Troconi, a quienes recibimos hoy en esta academia. Ingeniero adiestrado en ejercicio sobre el terreno, profesor integral, sólidamente acreditado en su formación técnica, pero repositorio de experiencias capaces de describir la interpretación que requiere el apremio de las decisiones en las labores profesionales y sosegado y meticuloso investigador capaz de escribir textos amenos con respaldo cuidadoso de esas narraciones y afirmaciones. Este es
el ingeniero que me ha correspondido el honor de presentar ante los miembros de la corporación que hoy nos acompañan, ante su familia, amigos, colegas, alumnos, que han sido testigos de esta exposición de mérito, los mismos que consideró nuestra máxima autoridad, la Junta de Individuos de Número, para conceder la dignidad de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Bienvenido, ingeniero José Germán Pacheco Troconi. Muchas gracias. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós para tomar el juramento. Ingeniero José Germán Pacheco Troconi, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y sus reglamentos y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la Academia os lo premien, si no, que os lo demanden. Muchas gracias, académico. La medalla y el diploma que le son entregados son símbolo de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y de las academias. Muchas gracias, académico presidente. Muchas gracias, académicos directores. Discurso de incorporación académica del proyecto de ingeniero José Germán Pacheco Troconi. Adelante, ingeniero José Germán Pacheco Troconi. Doctor Eduardo Burós, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Distinguidos académicos, miembros de la Junta Directiva. Respetados individuos de número, miembros correspondientes y honorarios, distinguidos asesores de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de las demás academias que nos honran hoy con su presencia. Autoridades, profesoras y profesores universitarios, señoras y señores. Agradezco a los miembros de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y a su directiva esta alta distinción que se me ha concedido. Es para mí esta honrosa designación testimonio de reconocimiento y de valoración a los estudios históricos en el campo de la ingeniería. 2021 es un año singular para la historia de la nación y de la agricultura venezolana. Se cumplen 85 años de haberse iniciado la transformación económica, social y política del país más relevante del siglo XX. Luego del adormecimiento de la más larga dictadura de la historia republicana. Una combinación factorial favorable de circunstancias y una pléyade de prohombres venezolanos determinaron ello. Se conmemora también 85 años del fallecimiento de un venezolano ejemplar, Alberto Adriani Macei. En el difícil y complejo inicio del proceso de transformación del Estado, de sus instituciones, de su economía, de su agricultura y de la sociedad, tuvo un rol determinante la rectoría de este venezolano. Tal vez el venezolano más importante que dio la patria en el siglo XX. Estamos también a puertas de cumplirse 125 años de su nacimiento, porque 2 años en el curso de la historia es un diferencial de tiempo, y un cuarto de siglo de haber sido trasladados sus restos al Panteón Nacional. En lo que atañe a nuestra agricultura, 1936 es el punto de partida de su modernización bajo forma sistemática, del establecimiento de las bases para el desarrollo de las ciencias, la educación, la extensión y la divulgación agrícola, conducente a la transformación del sector, eventos en que su papel fue definitivo. El tiempo que le tocó vivir fue un tiempo difícil, el de una Venezuela atribulada y oprimida, acosada por las rémoras y el atraso, y adormecida bajo la férula de una dictadura de luengos años y marcado tinte represor que oprimía hasta el alma de los venezolanos de aquel entonces, en donde su clase dirigente,
más preocupada por sus intereses económicos que por el destino nacional y cooptada por el sistema clientelar de impronta personal establecido por el general Juan Vicente Gómez, se sometió incondicionalmente. Alberto Adriani, desde joven, sintió latir en su interior un hondo amor de patria, manifestado en panal de angustias y preocupaciones por el destino de la tierra generosa que acogió a sus padres, al igual que a otros inmigrantes y que le vio nacer. Tuvo plena conciencia del tiempo en que se inscribía su vida, eligiendo su formación en el azimut de la misma. Sus estudios tempranos y preclara inteligencia le llevaron a comprender las bases de la democracia y de su significado para quienes viven bajo ella y su bien más preciado, la libertad. E hizo lo que le dictaba su yo, profundizar su formación en los campos humanístico, económico, social y político para cuando se abriese la ventana de las transformaciones. Ese momento llegó para él en 1936, año en que la muerte de Juan Vicente Gómez y su reemplazo en la jefatura del Estado por el general Eleazar López Contreras como presidente constitucional le llevó a asumir las más altas responsabilidades en el Ejecutivo Nacional y la oportunidad de iniciar y sacar adelante su proyecto reformador. Su proyecto de construir una Venezuela distinta, una Venezuela nueva, gobernada por sus mejores hombres, sobre la base de principios democráticos y éticos. Existen similitudes y paralelismos, guardando la distancia y obviando los determinismos entre la Venezuela que le tocó vivir y la de hoy. La Venezuela de estos años está inmersa en una crisis de dimensión social, económica y política inconmensurable, con una proporción elevada de su población joven viviendo una diáspora, que los estudios de ACNUR estiman en cerca de los 5.9 millones de compatriotas, con una irrupción de su tejido social, con niveles impensados de pobreza que rondan el 90%, con condiciones precarias de salubridad y disponibilidad de servicios sociales y económicos que nos retroceden a los comienzos del siglo pasado, con una economía y una agricultura devastadas y con un sistema educativo en precarias condiciones. Venezuela, en el amanecer de esta larga noche, deberá enfrentar innúmeros retos de disímil naturaleza y de gran complejidad en los campos de lo social, lo político, lo económico y lo tecnológico. Retos que vocean la urgida reconstrucción del país. Tarea que exigirá el compromiso y el concurso de venezolanos y venezolanas de mente creativa e innovadora, con un ethos impregnado de responsabilidad y de sentido de patria. Hoy, como en ese futuro, el legado de Alberto Adriani está presente. Su ejemplo moral y ético constituye faro de referencia. Los postulados y principios reformistas que le animaron en la reconstrucción de esa Venezuela que vivió conservan aún su vigencia. Claro está, bajo la distancia que marca el tiempo. Las reformas que conduzcan a la reconstrucción de esta patria devastada exigirán no solamente la congregación de los venezolanos y venezolanas en torno a este propósito vital, sino creatividad en el abordaje de esta problemática multiforme, porque no hay manuales ni recetas para dar respuesta a los problemas de las sociedades. Los últimos 16 años de la trayectoria vital de este venezolano nos acercan a la dimensión de su intelecto. Alberto Adriani adquirió su estatura intelectual en un periplo de años de vida en el exterior que transcurrió entre 1922 y 1930, entre estudios e importantes responsabilidades diplomáticas y representaciones del país en conferencias internacionales. La última estación de este tramo de su trayectoria vital tuvo lugar en funciones de gerencia técnico-administrativa en el área agrícola. Ginebra, Londres y Washington serán los centros políticos en donde desarrolla sus actividades. Regresa a Venezuela en 1930, no sin antes cumplir la importante tarea que se le había encomendado, la organización y preparación de la primera conferencia interamericana de agricultura, silvicultura e industria animal que se desarrollaría ese año, contando para ello con un equipo de funcionarios y asesores. El crack del 29 marcó su retorno. El mundo económico occidental estaba seriamente resentido en sus cimientos. No se trataba de una más de las crisis cíclicas del capitalismo inherentes a su dinámica de crecimiento. De una dimensión hasta entonces desconocidas, la crisis se difundía con velocidad de metástasis sin dejar geografía indemne. Las economías tambaleaban y Venezuela no fue la excepción. Ante estas circunstancias que presagiaban un destino incierto al país y a su patria chica, como le dejan ver los relatos de su hermano Domingo
encargado de los negocios mercantiles y de las propiedades agrarias familiares, Adriani decidió regresar. Renuncia a la importante responsabilidad que desempeñaba desde 1928 en la Unión Panamericana, antecesora de la Organización de los Estados Americanos, como jefe de la división agrícola, el único latinoamericano encargado de una división, como le escribió en una de sus cartas a su entrañable amigo de siempre, Mariano Picón Salas. El ejercicio de estas actividades fue sustantivo para la propuesta de cambio que venía perfilando para la agricultura venezolana llegado el momento. Fue un tiempo fructífero, le permitiría estudiar la agricultura como actividad productiva y sus características particulares, comprender a fondo su desenvolvimiento económico y conocer la realidad agrícola americana. A través de los contactos con funcionarios internacionales e investigadores y mediante comunicaciones, informes y estadísticas, supo de sus instituciones, de sus producciones y actividades económicas y comerciales, de sus políticas agrícolas y agroindustriales, sus proyectos y programas, y del nivel de adelanto de sus agriculturas, sus limitaciones y problemáticas. Se nutrió en profundidad e hizo relaciones para los proyectos que acariciaba. El carácter estratégico de este tiempo para lo agrícola dentro de su proyecto nacional, para decirlo en las palabras de Sinetar, quien es el investigador que más ha estudiado en profundidad sus proyectos, se expresa en la carta del 12 de noviembre de 1929 que le dirige a Mariano Picón Salas desde Washington, poco antes de su regreso. En este momento estoy cursando algunas materias económicas en una escuela que se ha establecido en el Departamento de Agricultura. Los cursos están a cargo de profesores muy capaces y me han interesado sobremanera. Mi puesto en la Unión Panamericana, División de Cooperación Agrícola y Colonización, me permite darme cuenta del desenvolvimiento económico de todos los países americanos y la inmigración en América Latina. Meses después retornaba. En Venezuela, una vez que desembarca en La Guaira, parte para Mérida. Lleva prisa en ver lo que sucede en el país. Por el camino empieza a formarse una idea de la situación. El bajo movimiento comercial y la inactividad que va palpando en los pueblos y ciudades que atraviesa, con sus calles en pocos movimientos y sus negocios casi cerrados, vocean la crisis. Las noticias que había recibido de su hermano Domingo se han quedado cortas. Ya en SEA se informa en detalle de la situación económica, de los negocios mercantiles, del desenvolvimiento de sus haciendas y de los negocios y haciendas de las familias amigas. La casa comercial de su familia, Adriani Compañía Anónima, de la cual Domingo es el encargado, atraviesa una situación difícil. Imbricada a la economía agrícola de la región y al café, eje de la agroexportación, confronta problemas. La locomotora económica del café vive serias dificultades de cara a una caficultura que no sin cierta pasividad asiste a su funeral. Toda esta situación la atormenta. Ha sido testigo de sección en el ojo del huracán económico en los Estados Unidos desatado por la crisis. Todos los sucesos económicos de devastación, el suicidio de muchas personas que ven desaparecer su fortuna de la noche a la mañana desde ese jueves negro del 24 de octubre, el desempleo hecho mar y las organizaciones cívicas repartiendo comida entre los trabajadores vienen a él como una película. Intuye que la crisis dará para largo y que la situación económica en Venezuela será muy difícil para su economía agroexportadora. Su instrumental económico así se lo dice. La caída de los precios de los dos principales productos agrícolas de exportación es ruinosa. Nunca antes hubo tal desplome. El café, soporte de la economía andina, tambalea y con él los productores, las casas mercantiles y sus actividades conexas. Y la capacidad de respuesta de los hacendados es baja por su constreñida productividad y un mercado sobre el cual no tienen incidencia. Adriani conoce en profundidad la situación de la economía nacional y de su agricultura. Sabe que su producción agrícola y ganadera ha permanecido inmutable desde tiempos arcaicos, que ese gran diagnóstico de la economía venezolana, realizado directamente por los productores de los distintos sectores económicos, adelantado por el primer Congreso de Agricultores, Ganaderos Industriales y Comerciantes de 1921, dado a conocer en un libro impreso donde quedaban asentados, entre otros, la inercia tecnológica de estas producciones, el carácter especulativo del comercio,
las tensiones y contradicciones entre los sectores económicos, la expoliación de los trabajadores agrícolas, la carencia de los medios de comunicación y transporte fue letra muerta al no traducirse en acciones de política pública ni cambio alguno. La economía cafetalera venezolana, como otras economías cuyo puntal era el café, se había beneficiado del paraguas de la valorización brasileña, del sostenimiento artificial de los precios del café por esta política pública. Empero, a diferencia de la caficultura en algunos países de la región, cuyos caficultores aprovecharon la bonanza para introducir mejoras, la venezolana había medrado de las circunstancias, mostrando sus productores de preocupación y rutina. Adriani, por su conocimiento de historia económica, sabía que esta política aplicada en otros bienes y países había sido un rosario de fracasos. Y por la información que contaba sobre el mercado y la producción de Brasil y de otras economías, visualizaba los límites de la valorización como política sostenible por el Estado. Avisorando lo que podría suceder en el mercado internacional, desde su estada en Estados Unidos, alertaba sobre el peligro que se cernía sobre la caficultura venezolana y la necesidad de organizar su producción sobre soporte sólido con la incorporación activa de sus productores. Pero no encontraría respuesta alguna. Sus palabras eran un simple eco. Como diría Ulla Pietri, en poéticas palabras, en el inmenso buque de la estulticia de nuestros latifundistas, él corre desesperado anunciando la catástrofe que se avecina. Él quiere despertar a los que duermen, alertar a los que no comprenden, pero es en vano. Nadie quiere ni puede comprenderlo. Su solitaria angustia recuerda una imagen de tragedia clásica. Enmarcado por las coordenadas de esta preocupación, vuelve a Caracas, donde asume una responsabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su desempeño fue durante un breve periodo. La importancia de la estadía fue permitirle calibrar la situación desde la capital y la conducta de productores y comerciantes en el centro de la nación. Participa activamente en las gestiones que se adelantan para crear una asociación nacional de cafeteros. Los ejemplos exitosos en la creación de asociaciones de esta naturaleza en la región, los del sur de vieja data y los de Colombia y Guatemala, surgidos andando los 20, eran referencias a seguir. En estas convocatorias hizo sentir su opinión. Era un firme convencido del rol de las agremiaciones de productores en la defensa de sus intereses de sus ramos agrícolas y en la modernización de la agricultura y de sus logros en estos propósitos. Nada eficaz podía hacerse, dice en uno de sus artículos, sin asociarse y sin aunar recursos. Era para él línea de conducta organizarse en asociación para hacer la caficultura nacional más competitiva y devolver la prosperidad a la industria. La Asociación Nacional de Cafeteros finalmente se crearía en 1930. Al llamado a la organización de los caficultores venezolanos, sumaba la necesidad de tecnificar la producción para mejorar su baja productividad y reducir sus costos productivos, como una respuesta a descensos de precios en el mercado internacional. De no hacerlo, apuntaba, la situación de los países pequeños como Venezuela, además con producciones rutinarias e ineficientes, sería trágica. No habría otra salida. La política de valorización había demostrado su inviabilidad. El regreso al libre mercado en la comercialización del café brasilero era un hecho ante la imposibilidad de mantener la misma. En SEA, ya de regreso, como los patricios de la Roma republicana, combina la ecuación del trabajo del campo con el estudio y la reflexión. En los siguientes 4 años da a conocer sus escritos en el escenario nacional. Polemiza con intelectuales y estudiosos de la economía y la agricultura, testimoniando su preocupación por la realidad nacional y el devenir del país, aún a riesgo de ser perseguido. Viaja con frecuencia a Mérida, San Cristóbal y hasta Maracaibo, en donde da conferencias y se reúne con productores, siempre relevando la importancia de ser permeables a los conocimientos técnicos continuamente generados en la agricultura para aplicarlos en el país. A la necesidad de organizarse para avanzar en el fomento agropecuario e invita a los agricultores a dar la posibilidad a sus hijos de estudiar las carreras agropecuarias y afines, profesiones nobles por su particular utilidad social, pero desconocidas en el país. Hace propuestas sobre tópicos económicos y técnicos,
como el rol del Estado como rector del desarrollo, la inmigración selecta y dirigida, el papel del mediano y pequeño productor en el desarrollo agrícola, la diversificación económica, la devaluación del bolívar como una necesidad para estimular la agricultura de exportación, las ciencias agrícolas y su fortaleza como factor de desarrollo, la investigación experimental en la agricultura, la educación agropecuaria y las instituciones de investigación y sus éxitos y logros en el exterior. En estos días, Adriani viaja a las zonas cafeteras de Colombia en una visita personal, interesado en conocer personalmente la evolución de la caficultura colombiana que le despertaba expectativas. En su estadía recorre las zonas productivas, hace contacto con el gremio cafetero, visita granjas y estaciones y se entrevista con productores y expertos en el cultivo. Uno de ellos fue el ingeniero agrónomo Jaime Henao Jaramillo, quien estaba al frente de la campaña cafetera del Valle del Cauca. Su trabajo le causó grata impresión. Adriani le hablaría del propósito futuro de crear un instituto del café en Venezuela y su interés de contar con sus servicios llegado el momento de su creación. Esta experiencia sería definitoria para su artículo, La organización de la industria cafetera colombiana, escrito en CEA en diciembre de 1934. Años más tarde, Henao Jaramillo, formado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín, acogiendo esta sugerencia, vendría al país en donde desarrolló una labor capital en la caficultura nacional y jugó un rol estelar en la docencia e investigación en la Facultad de Agronomía de la UCB. Adriani, consecuente con su conducta, se incorpora a las actividades organizativas y a la movilización de los productores en torno a la situación del cultivo del café en su Mérida natal, como lo había hecho en Caracas. Se logra la instalación de la Cámara de Comercio de Agricultura y la creación de la Asociación de Cafeteros del Estado Mérida. Expresaba también en algunos de sus artículos preocupación por la tendencia del petróleo a hacer la producción hegemónica en Venezuela, con el peligro de lo sucedido con la monoproducción cafetera, con sus distorsiones y vulnerabilidad económica. El reventón del Barroso en el campo La Rosa del estado Zulia el 14 de diciembre de 1922, manando en forma incontenible 100.000 barriles por día, puso, para decirlo con las palabras de Lewin, a Venezuela en el mapa petrolero mundial, en el momento en que la demanda de este mineral cobraba un auge desconocido. Este descubrimiento estableció un parteaguas en la economía nacional, sellando definitiva la impronta del país como país petrolero y el pase a segundo plano de la economía agroexportadora en los siguientes años. Adriani, frente a este hecho inexorable, alertaba sobre esta industria, cuyo perfil de economía de enclave frente a sus efectos positivos sobre la economía nacional, como eran los ingresos fiscales generados y el impulso de la dinámica económica, podrían pesar de forma negativa en el balance final sobre el país y su sociedad. Sus exportaciones de remesas de capital al extranjero, sus distorsiones sobre el trabajo y el consumo, su impacto sobre los precios y sobre otras variables económicas y su afectación ambiental formaban una combinación factorial que para él había que contrapesar. En contraposición, afirmaba que la agricultura, por su dimensión empleadora y ser el aposento de una parte sustantiva de la población nacional y en particular el café, creador de una cultura de vertiente, como diría Luis Nieto Arteta, premisaba con urgencia enterrar el atraso mediante la transformación técnica, la cualificación del agricultor, la inmigración dirigida, el desarrollo de la ciencia, la educación, la extensión y la divulgación agrícola, acompañado de una política de fortalecimiento de la pequeña unidad familiar y de crédito adecuado a las necesidades productivas y no leonino, y con ello brindarle soporte para ejercer ese contrapeso. Destacaba también la conducta de los productores venezolanos y el gobierno, que pervivían un estado inercial ante los coletazos del crack, mientras que en América Latina, andando los 30, se tomaban medidas que supondrían transformaciones técnicas en su agricultura y ganadería para hacerla más competitiva, tales como la creación de institutos de investigación, centros experimentales y nuevas facultades agropecuarias y la adopción de reformas académicas en la organización de su estructura y en suspensa en diversas escuelas y facultades para hacer más funcional y adecuada su enseñanza ante la complejidad de la producción y sus necesidades, y apostaban por la diversificación agropecuaria. El 17 de diciembre de 1935 tiene lugar un hecho trascendental para Venezuela. Muere el general Juan Vicente Gómez.
Se acerca la hora de volver a Caracas, de poner en práctica sus reflexiones. Caracas es ahora como el viejo dicho sobre Roma, todos los caminos conducen a ella. En su mente gira una y otra vez la idea de un programa económico. El programa que tantas veces ha perfilado, ideas que afloraban de manera constante en las reuniones y tertulias con sus amigos Caracciolo Parraleón, Diógenes Escalante y Esteban Gil Borges. En 1936, ya en la capital, acepta dirigir la comisión encargada de elaborar recomendaciones de corto plazo para el manejo de la situación económica en los principales rubros agrícolas, café, cacao, ganado y otros productos de exportación, y los importantes bienes agrícolas para el mercado interno, azúcar y papelón. Las preocupaciones existenciales por el destino de Venezuela, que encarcelaban su alma, le llevan a participar en la política. Funda entonces, junto a jóvenes políticos, al movimiento de organización venezolana, conocido como ORBE, a inicios de 1936. Organización que se suma a la estela de nuevos partidos que han surgido en estos días. Su participación es la de un militante intelectual, no la de un activista. Sus planteamientos van más allá de los límites de esa organización, definiendo con mayor ahondamiento su proyecto nacional, el mismo acariciado durante largos años. Participa en la Secretaría de Política Interna y en el Consejo Técnico de Economía con jóvenes promesas de la política nacional, entre ellos Rómulo Betancourt. Sus argumentos inscritos en la economía política dieron soporte a Orbe. En su concepción asumía el Estado como rector del desarrollo económico nacional, planificador en términos de las directrices e interventor cuando lo exigiesen las circunstancias, pero no con acciones de hecho, sino bajo el imperio de la ley, como apuntan Herrera y Alba. Esta concepción le distancia del liberalismo económico, de las fuerzas de mercado como la solución a los problemas económicos y sus desequilibrios. Su experiencia sobre los impactos del crack en las entrañas del capitalismo, la inexistencia de una burguesía económica de base industrial y el estado de atraso de la economía venezolana, aunado a la influencia keynesiana que ya se sentía en los círculos económicos, apuntalan esa concepción. Sus planteamientos sobre los tópicos recurrentes en él quedaron recogidos en la plataforma política de Orbe: inmigración regulada y colonización mixta, existencia de un Estado moderno con justicia social, desarrollo de un sistema de transporte y comunicaciones, educación técnica y económica, modernización de los medios de producción agrícola, extinción del latifundio y cooperativismo agrícola. Planteamientos recogidos en buena parte en el programa de febrero de 1936. El ejercicio partidista fue corto. Se vinculó pronto al gobierno nacional y deslindó de Orbe, pues estaba concentrado en solucionar los graves problemas que aquejaban a Venezuela a través de la concreción de su proyecto. Su integración plena al ejercicio de la acción gubernamental junto a un conjunto de prohombres cristaliza en lo que se ha conocido en la historiografía nacional como el programa de febrero, dado a conocer el 21 de este mes del año 36. Constituyó la plataforma una respuesta integral a las exigencias de cambio que se planteaban en la nación y la sociedad venezolana, urgidas por la movilización social y política habida en las calles esos días, y resumía la vieja aspiración de Adriani. Las directrices de este instrumento de transformación concreto, como lo concebían sus autores, plasmadas en políticas, programas, planes, medidas y acciones, permitirían reinstitucionalizar el país e impulsar sus energías privadas mediante la creación de las instituciones y de las leyes y normativas conducentes a la modernización del Estado, al impulso de cambios sociales, económicos y políticos en la sociedad y a despejar los caminos para el desarrollo del país. En la agricultura, el objetivo central era la modernización agrícola, transformar el sector con el fin de establecer una agricultura asentada sobre bases que la hicieran competitiva. Las políticas y medidas contempladas en el programa fueron: organización de la institución rectora de las acciones, el Ministerio de Agricultura y Cría; impulso de la investigación; creaciones de estaciones experimentales y campos de demostración; establecimiento de la enseñanza agrícola a distintos niveles: Escuela Superior de Agricultura, Escuela Superior de Veterinaria, Escuela Práctica de Agricultura, Granja de Demostración, unidades ambulantes de veterinaria y fomento agropecuario concebidas como una suerte de cátedras ambulantes; prestación de servicios técnicos y actividades de divulgación apoyados en las granjas agrícolas de demostración y en la disponibilidad de infraestructuras y equipos para desarrollar una agricultura moderna;
Como acciones complementarias y entrelazadas, se instrumentaron medidas de apoyo destinadas a crear condiciones para el logro de este propósito. Ejecución de un catastro de tierras, estudio de los baldíos y propiedades rurales, adelanto de los estudios de suelo, diseñar y establecer una política de conservación de los recursos naturales, contemplando el diseño de políticas de bosques, tierras y agua, reorganización de la institución de crédito agrícola del Estado, el Banco Agrícola y Pecuario, política de sanidad vegetal y animal para el control y combate de plagas y enfermedades, protección y estímulo a las organizaciones cooperativas de producción y mercadeo y desarrollo de planes de migración. En marzo, el presidente lo designa al frente del Ministerio de Agricultura y Cría, creado el 25 de febrero de 1936 con el propósito de ejercer la rectoría de la política agrícola. Su paso por el ministerio sería breve, un enroque que le llevó meses más tarde a la cartera más importante y estratégica de la administración, el Ministerio de Hacienda. Empero no cesó de estar al tanto del curso del Ministerio de Agricultura y Cría. Tan pronto como asume la cartera, diseña su estructura organizativa y conforma su gabinete. En este jugó papel relevante en el proceso modernizador Roberto Álamo Ibarra. Fue él uno de los primeros agrónomos nativos graduados en el exterior en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria Lima, Perú, en 1918. Poseía Álamo Ibarra una dilatada trayectoria. Como se decía en la Roma antigua, tenía un destacado cursus honorum. Era además un hombre muy culto, políglota, miembro de la rancia aristocracia caraqueña que enraizaba en los mantuanos y cuñado de Diógenes Escalante. Su hermana Isabel Álamo Ibarra se había desposado con este. Tuvo en él su mano derecha. Inició su labor Adriani en el MAC con contados recursos humanos a su alcance, 17 expertos nativos, de ellos 7 agrónomos y 28 expertos extranjeros entre agrónomos y profesionales afines, y una modesta plataforma tecnológica conformada por la Granja Experimental de Demostración y Centro de Migración y Colonización del Campo San Jacinto, Estado de Aragua, creada en 1930. 3 estaciones experimentales en Carabobo, Miranda y Mérida, y 2 granjas de demostración en el centro del país, establecidas todas entre 1934 y 1935, con fuertes limitaciones operativas. Entre el momento de la posesión y el final de abril, 60 días, se dedica por entero a darle cuerpo al ministerio para adelantar la nueva filosofía para el campo y el desarrollo agrícola. Su prioridad serán las acciones contempladas en el programa de febrero, en lo que él llamó una política de largo aliento estructural, siendo su compromiso trasladar la propuesta contenida en el programa a la realidad. En simultáneo se desarrollaba el programa mínimo de emergencia, que integraba las acciones coyunturales inherentes a las primas de exportación y los créditos de suministro a cargo del BAP, priorizados como línea de crédito. El nódulo del ideario modernizador tuvo como ejes estructurales las ciencias agrícolas, la inmigración selecta y dirigida, la educación agrícola y la extensión y la divulgación agrícola. En su ejecución, inscrita en su pensamiento, la participación del Estado como agente del desarrollo era definitoria. La agricultura, dado su carácter biológico y las particularidades de su investigación, cuyos resultados suelen cristalizarse a largo plazo y ameritar ingentes recursos, requería del concurso marcado del Estado en los estadios iniciales. El caso venezolano, con una germinal organización de sus productores y restricciones en el desarrollo de este sector económico, lo hacía irrenunciable. En la ruta a seguir, en primer lugar, estaban las ciencias agrícolas, su desarrollo, para lo cual era necesario avanzar en la investigación y la experimentación. Con ellas tendría lugar el establecimiento de la producción agrícola sobre una base científica. Se hacía necesario contar con los centros de experimentación y el personal técnico para la realización de las investigaciones destinadas a solucionar los problemas productivos y de mercadeo y hacer de la agricultura una actividad competitiva. Con esta premisa se realizaron los estudios para la localización definitiva de algunas estaciones experimentales y granjas de demostración y posterior compra de los terrenos y realización de las inversiones. E iniciaron las diligencias para la creación de una estación central de investigación que daría pie un año después a la Estación Experimental de Agricultura y Zootecnia del Distrito Federal. Los resultados de los logros de la investigación debían además pasar por el tamiz de su evaluación práctica
y ser susceptibles de llevarse a los productores para su adopción. De aquí la necesidad de crear las granjas agrícolas o de demostración y los servicios de agrónomos y veterinarios en labores de consulta y en condición de ambulantes para extender las prácticas mejoradoras, labores estas de extensión agrícola, todo lo cual se complementaría con las acciones de divulgación agrícola. En esta combinación jugaba papel estratégico el capital humano, del cual se carecía. En su ecuación era factor primordial hacerse de este recurso y en ella la inmigración tenía un rol estratégico, la inmigración dirigida. Este rol era de doble dirección. En primera instancia, cubrir el recurso humano requerido para desarrollar las ciencias agrícolas mediante la contratación de técnicos y expertos agropecuarios en el extranjero, pues se carecía de los nativos. Su ingreso debería ralentizarse en la medida que se formasen los nacionales. Una política de formación de estos recursos iría cubriendo gradualmente el déficit. Los instrumentos fueron la cooperación científica y la labor de las legaciones consulares divulgando información sobre los planes y programas agrícolas a implementar. La traída de los expertos se llevó a cabo en simultáneo con el establecimiento de los centros de experimentación y la granja de demostración, y con la creación de las escuelas prácticas y superiores agropecuarias y la labor de extensión y divulgación para llevar las técnicas al campo. Por otra parte, era necesario cubrir la despoblación rural, desequilibrio demográfico que se arrastraba desde el siglo XIX sin mayores cambios en las primeras décadas del siglo XX por la existencia de enfermedades endémicas y las distorsiones creadas por la atracción increciendo ejercida por las actividades petroleras, las obras públicas que alentaba el gobierno y el crecimiento urbano ligado a la dinámica económica del petróleo. Parte sustantiva de la fuerza de trabajo rural era además analfabeta y vivía en precarias condiciones económicas y sociales. La carencia del recurso humano para el campo se supliría mediante la corriente migratoria. Esta debería canalizarse de forma ordenada bajo un proceso de selección encuadrado en programas de colonización. En la ecuación inmigración-colonización debía privilegiarse el acervo del inmigrante en el proceso de colonización y su selección acorde a las necesidades existentes y en adaptación a las condiciones geográficas y económicas de las regiones. La corriente a preferenciarse debía ser la europea, integrada por personas blancas seleccionadas. Creencia teñida de racismo que pervivía en la sociedad latinoamericana desde ancianos tiempos, y Venezuela no era la excepción. Sus padres, parientes y coterráneos, venidos de Elba y otras partes de Italia, habían impulsado transformaciones económicas y culturales notorias en los Andes venezolanos que marcaron su vida y perspectiva de análisis. De aquí que por su experiencia vital e ideológica creía firmemente en las bondades de esta corriente migratoria como agente de cambio. Conocía en detalle el rol de la inmigración en los países del sur latinoamericano, pues el tópico de los problemas inmigratorios en América Latina era una de sus preocupaciones y de él se ocupaba hacía años. Había estudiado a Sarmiento y Alberdi, civilizadores argentinos. En estos días acotaba, he estado leyendo a Sarmiento y Alberdi. Con ciertas modificaciones creo que podría proponerse para Venezuela el mismo plan de reformas y medidas que Sarmiento y Alberdi proponían para la Argentina bárbara del 50 y tantos. Un programa eficaz de educación y de pequeños núcleos o células de inmigrantes, cuidadosamente seleccionados y estratégicamente distribuidos, podría efectuar el milagro. Ellos, diría sobre los inmigrantes, serían reclutados en los países con mayor distinción en las industrias y artes que se quieran establecer o perfeccionar y cuyas condiciones sociales se asemejen más a las nuestras. Se trataba de no perder el efecto potenciador de la educación y la posibilidad de aprovechar ese capital humano con la reducción de los costos económicos en su formación. Para impulsar la corriente migratoria, se dictó la Ley de Inmigración de 1936 y se creó una oficina de inmigración en agosto de ese mismo año para su organización. Los inmigrantes que se trajeron fueron asentados en colonias. La ecuación poblacional contemplada en estas presuponía la integración de los extranjeros y nacionales en una suerte de simbiosis social enmarcada en un proceso educativo, del cual se esperaba la mejora del nivel cultural de los nativos y la asimilación de nuevas técnicas agrícolas como corolario del efecto de demostración que tendría lugar. Los nacionales aportarían elementos culturales para la adaptación de los extranjeros en la integración. Empero la dinámica económica y social marcaba el paso.
y algunas colonias creadas adolecieron en su partida de fallas. La contracción de la demanda agregada por el impacto del crack y el factor atracción de las actividades petroleras con el vaciamiento del campo condujo a que en estas el propósito de su creación fuese retornar la gente al campo y descongestionar las ciudades sobrecargadas demográficamente, por tanto, poco exitosas. El bono demográfico que se esperaba alcanzar con la ecuación inmigración-colonización debió esperar años. Entonces, la dinámica económica bajo el petróleo había mejorado sustantivamente los recursos fiscales para acometer planes y programas de desarrollo de infraestructura productiva y social, lo cual resultó una paradoja frente a la posición de Adriani con relación a la exportación petrolera. En cuanto a los expertos agropecuarios, se dio curso inmediato a las diligencias para traerlos. La preferencia fue para los profesionales de países con agricultura tropical y subtropical y con una cualificación elevada. Inicialmente la mayoría provino de Puerto Rico y Argentina. El primero por la presencia de una herencia cultural compartida, de costumbres similares e idioma común, con un grado de desarrollo de su agricultura de condiciones tropicales, al igual que la venezolana, a la cual se adicionó el hecho de que existían ya en el país expertos agropecuarios de esta nacionalidad. Argentina, por su larga tradición como productora agropecuaria, el idioma común, un grado elevado de desarrollo de su agricultura de condiciones subtropicales y con facultades agropecuarias de prestigiado nivel académico. En esta labor resultaron clave los contactos construidos con los expertos más destacados de la región y de los Estados Unidos durante sus años al frente de la jefatura de la División Agrícola de la Unión Panamericana. Su relación con el fitopatólogo William Orton fue determinante. Hombres como Herbert Hayes Wetzel, renombrado patólogo vegetal con estadías en Venezuela en consultoría sobre la organización de la investigación agrícola, y los fitopatólogos y expertos internacionales Carlos Chardón y José Antonio Bernabé Noya Cabrera, discípulos de Wetzel con aporte sustantivo a la ciencia latinoamericana, fueron un corolario de estas relaciones. Roberto Álamo Ibarra, con una estancia en Puerto Rico en 1929, con la misión de recabar información para crear un Ministerio de Agricultura, había establecido también una buena relación con Chardón, director de importantes misiones científicas en técnicas en Latinoamérica y otros importantes agrónomos y expertos agropecuarios borinqueños. Otro actor de importancia fue la Cancillería. El Consejo de Ministros aprobó que a través de sus delegaciones consulares se diligenciara información agrícola para los planes modernizadores y facilitar los contactos para contratar los técnicos. La estrecha relación del canciller Esteban Gil Borges con Adriani y con funcionarios de la Unión Panamericana también jugó un rol importante en esta diligencia, como dejan constancia comunicaciones existentes de los fondos documentales del Ministerio de Agricultura y Cría. Como resultado de estas gestiones, ingresaron al país en 1936 un grupo de técnicos de importancia cualitativa, algunos con formación de cuarto nivel. En los años sucesivos, inscritos en los lineamientos trazados por Adriani, se fortaleció esta política, arribando nuevos profesionales. Si bien Venezuela no poseía las posibilidades agrícolas de Argentina, ni las expectativas por los avances del país sureño en el desarrollo, ofrecía las posibilidades de un país tranquilo en donde casi todo estaba por hacerse y con una producción petrolera en ascenso, generadora de ingresos fiscales que comenzaba a llamar la atención internacional y despertar interés. Bajo estas circunstancias, entre 1936 y 1939 ingresaron 42 agrónomos de diversas procedencias. Inició a la par Adriani un plan de becas para formar los agrónomos y veterinarios nativos en el exterior. Aún no se tenían las escuelas superiores agropecuarias e instituirlas requería contar con el capital humano. Para 1936 salieron 25 becarios al exterior, 18 para estudiar agronomía y 7 para veterinaria. Gestiones continuadas por sus sucesores permitirían que entre 1937 y 1939 60 becarios seguirían el estudio de estas ramas. Y se comenzaron las diligencias para crear las escuelas prácticas y superiores. Fue reformada la Escuela de Prácticos Agropecuarios, convertida en la Escuela Práctica de Agricultura de la Providencia en 1936, y adelantaron las gestiones para establecer la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia y la de Veterinaria, uno de sus proyectos y sueños más acariciados. Ellas iniciaron sus actividades a comienzos de 1938. Las granjas agrícolas y campos de demostración establecidos fueron sede de la enseñanza y divulgación de técnicas y prácticas agrícolas de la agricultura científica.
que también se realizaba en las propiedades de los interesados. Entre otras, se daban a conocer variedades selectas, métodos de cultivo apropiados, abonamiento y control y combate de enfermedades e insectos perjudiciales. La divulgación agrícola se realizaba por diversos medios: radio, prensa y publicaciones especiales, cartillas y folletos. Mención especial en las actividades de divulgación lo constituyó la creación de la revista El Agricultor Venezolano, confiriéndole particular importancia. Su experiencia al frente del Boletín Agrícola de la Unión Panamericana fue determinante en su concepción, la de construir un espacio de contacto del ministerio con los productores para informarles de las realizaciones que se adelantaban, sobre los servicios que se les podrían prestar para divulgar de manera didáctica las técnicas, métodos y procedimientos inherentes a la nueva agricultura, y para el reconocimiento de los agricultores más destacados, que, como acotaba Adriani en el editorial del primer número de la revista, lleven a la práctica nuevos métodos que señalen la vía a seguir, que sean, en fin, el ala marchante de nuestra milicia agrícola. La conjunción de estos esfuerzos posibilitó la concreción de los primeros logros de la modernización, no solo en términos de realización por la creación de las instituciones agrícolas a cargo de la modernización, sino la puesta en práctica de los planes de política agrícola que apuntaron a trascender los rubros históricos de agroexportación. Primero tímidamente y en los años posteriores a su muerte con pasos decisivos. De hecho, en 1936, rubros para el mercado interno no tradicionales como la papa y el arroz presentaron tasas de crecimiento muy superiores a las poblacionales, cumpliéndose en los siguientes años su desideratum de la diversificación. La andadura de Adriani por la administración pública marcó la impronta de la transformación. Dejó los cimientos para la construcción de una noción moderna y de una agricultura sobre bases técnicas. Llevar a cabo los planes de la transformación económica y social del país que exigían poner a tono Venezuela con el curso del siglo XX fue su obsesión. Con el criterio de que hacer país era ser mejores ciudadanos, denotando la sentencia del pensamiento de Simón Rodríguez y su formación cristiana, Adriani se abocó a dar lo mejor de sí mismo desde joven. Solo así, apuntaba, siendo mejores ciudadanos, podría Venezuela cambiar por otra Venezuela que haya sido transformada en la totalidad de su vida. Para ello se entregó por entero al trabajo, más cuando todo estaba por hacerse. Fueron jornadas donde la frontera entre el día y la noche parecía difuminarse, poseído por la locución latina del tempus fugit. No hubo momento para el reposo estos días acres, en donde sentía que su lucha contra Cronos en pos de la realización de su sueño de construir esa Venezuela distinta parecía volverse inasible. Mientras las dificultades se agravan, decía, el tiempo huye, implacable como el destino. Las horas se deslizan furtivamente, llevándose nuestras esperanzas y nuestras oportunidades, que son fragmentos de nuestra vida. El tren de trabajo finalmente minó su vida. Falleció en la madrugada del 10 de agosto de 1936, a los 38 años. Hora malhadada en que doblaron las campanas, tañendo el lloro de la Venezuela que alumbraba como nueva y que quedaba negada, como dijo Blas Pietri, por aquella boca muda y aquellos ojos cerrados. Muchas gracias. Muchas gracias, académico Germán Pacheco Troconis. A continuación, las palabras de bienvenida al nuevo académico por parte de la vicepresidenta. Tiene la palabra la académica vicepresidente María Elena Lafuente. Distinguido académico José Germán Pacheco Troconis. La Nación, en virtud de la Ley de Creación de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, ha otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir a nuevos académicos conforme a un estricto procedimiento que usted ha superado satisfactoriamente. Por lo tanto, cumplidos todos los requisitos, habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de investidura y recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe de su acto de incorporación, la Academia le recibe como miembro de la corporación y le da la más cordial bienvenida. La designación de miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat es una honra que trasciende los contenidos de la hoja de vida y la medición de su producción profesional, de los cargos desempeñados y los valores ciudadanos que dan mérito a su trayectoria vital.
La designación de miembro honorario es una distinción que emana de la autoritas, en el más puro sentido aristotélico. La autoridad que emana de la virtud, derivada de la razón moral de procurar el bien, usando el conocimiento como sustento de las acciones. La autoritas no se otorga, sino que se adquiere por la suma de reconocimientos de los demás. Este es precisamente el justo precepto contenido en el artículo 8 de la ley que nos constituyó. Para ser designado como miembro honorario, se requiere poseer excepcionales méritos en actividades o investigaciones científicas y tecnológicas, culturales o profesionales. La postulación de un miembro honorario deviene de múltiples canales de la sociedad. Puede ser un reconocimiento propuesto por diferentes combinaciones de académicos, pero también por una sociedad técnica de la ingeniería, por una institución donde el ejercicio de actividades propias de la ingeniería o la arquitectura sea su actividad principal, pero también de alguna organización no gubernamental dedicada a labores propias de nuestras profesiones, por un conjunto de especialistas en el área de competencia del postulado y por diversas combinaciones de la jerarquía profesoral. Es por eso, por lo que este acto solemne comienza por un discurso de presentación. Esas palabras son escuchadas por la corporación con la atención que se debe a la enumeración de virtudes que determinan la autoritas del próximo académico. La academia se honra en recibirlo como miembro honorario. Su presencia y de los ya distinguidos miembros honorarios conforman un claustro que da lustre a la academia. Pocas instituciones pueden acudir a la historia sin consultar voluminosos textos o interrogarse frente a la computadora sobre cómo navegar para conocer sucesos, antecedentes. Pocas instituciones pueden disponer de un consejo consultivo compuesto de autoridades. Los miembros honorarios son referente permanente a los aspirantes a ingresar en esta corporación y colegas respetadísimos de quienes ya pertenecemos a ella. Desde este momento, a su trato en todo acto de la corporación, precederá su designación como académico. Esta es la más alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos en el orden de formación, conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y ciudadano. Académico José Germán Pacheco Troconis, usted nos aporta su vasta experiencia en el campo de la ingeniería agronómica. El reconocimiento a su autoritas procede de su ejemplar tránsito como docente e investigador en prestigiosas universidades e instituciones. Usted ha llevado la vida profesional de un hombre probo, revestido de luces académicas, con cabal hoja de servicio, con dedicada y exitosa trayectoria de ejercicio profesional, con reconocimiento en organizaciones nacionales e internacionales prestigiosas y con testimonio trascendente de sus conocimientos vertido en publicaciones disponibles para generaciones venideras. El académico Eduardo Burós, en su discurso de presentación, ha efectuado el relato de sus méritos y expuesto para el cuerpo académico presente y los distinguidos invitados y familiares las luces que emanan de sus conocimientos y recto proceder, conjunto que le otorga la autoridad que le reconocemos. Académico José Germán Pacheco Troconis, esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad las obligaciones que nos fueron establecidas en el artículo 2 de nuestra ley de creación. Es nuestro compromiso con la nación, con nuestros centros de formación, con nuestras organizaciones de ejercicio profesional públicas o privadas, con nuestros empresarios y emprendedores, con nuestra sociedad en sus distintas instituciones, a cualquier nivel de organización o iniciativa, con las generaciones de relevo, con nuestros compatriotas dispersos en el mundo. Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retórica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual, de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea de constituir paradigma y ejemplo. Apreciados académicos y testigos del acto, la Academia se congratula en recibir en su seno al académico José Germán Pacheco Troconis y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Y pues primero debo manifestar que se ha concluido el acto
y muchas gracias a todos por su compañía.